Alejandro Vilcayauri, Alfaro Villalobos, Presente. Alea Galindo, Amaya Huacache, Presente. Andrade Saavedra, Arrarte Ochoa, Presente. Cárdenas Arzopalo, Presente, profesor. Cárdenas Muñoz, Carrasco Tineo, Chávez Díaz, Chu Lau, Dávila Presente, Salcedo. profesor. Fulao presente, profesor. Sí, por favor, su apellido y presente. Dávila Salcedo, Dávila Salcedo, Ismael Ricra, Feliciano Zúñiga, Gómez Tafur, González Curay, González Revilla, González Huamanyauri, Revilla presente. Presente, Lori. Huasco Surichaki, Larico Cruz, Mendoza Menet, Presente. Larico Huas- presente. Huasco presente. Mendoza presente, profesor. Mendoza presente, dijo. Sí, profesor, Mendoza presente. Ah, ya. Pareció una grabación que se habían puesto 2X. Morales Santiago, Presente, profesor. Orihuela, Presente, profesor. Pelayo Muñoz, Pérez Wilca, Quispe Pérez, Hilario. presente, profesor. Pérez. Presente, profesor. Pérez dijo, ¿no? Sí, Pérez presente. Ya. Presente, profesor. Quispe. Ramos Barzola, Reyes Barba, Reyes Barba presente, profesor. Reyes García, Romero Guaguazonco, Romero presente. Ruiz Tafur, Toribio Huanca, Valenzuelo Ignacio, Valenzuela presente. Valverde Velarde, Vargas Arzosa, Presente. Vargas presente. Vargas presente. Velarde Palomino, Vilca Peña. Y ahora sí, Presente. ya, señor Vilca, y ya está. Profesor, Ahora, disculpe. vamos a pasar a los que no pudieron indicar el presente, ya, pero del final al principio. A ver, Velarde, Valverde, Toribio, Reyes, Ramos Barzola, Pelayo, González, Gómez, Feliciano, Espinosa. Presente. Presente, que tiene que ser su apellido, presente. Espinosa, profesor, disculpe. Ya. Gracias. Dávila, Chávez, Carrasco, Cárdenas, Andrade, Aliaga, Alejandro. Listo, cerramos. Ya, ok. Ya, si vamos a ver, culminar lo que comenzamos la semana pasada, patrimonio y derechos reales. Repitamos un poco para ir recordando. El patrimonio es un conjunto que está integrado por todos nuestros derechos y obligaciones, por todo aquello que tiene un significado, que tiene un valor, ¿no? Patrimonial, pecuniario, crematístico, dinerario. Lo que tenemos y lo que debemos. Lo que podríamos tener, expectativas, ¿no?
y también lo que podríamos perder, ¿no? Aquellas posibilidades de deudas, ¿no? Entonces, el patrimonio es algo constante en un sujeto de derecho. Todos los sujetos de derecho tienen patrimonio, pero al mismo tiempo, este patrimonio es dinámico, es cambiante. O sea, lo que tenemos el día de hoy puede sufrir cambios entre la mañana y la noche, entre el día de hoy y el día de mañana, entre este año y de acá a 10 años. O sea, ¿vamos a seguir teniendo patrimonio? Sí, pero este va a ser diferente. Sujetos de derecho, ¿no? El derecho le señala a ellos derechos y obligaciones, deberes, facultades, ¿no? Posibilidades, restricciones. El derecho regula el comportamiento de estos sujetos de derecho, y por eso es que le asigna derechos y obligaciones. Derechos reales son los derechos que los sujetos de derecho tienen sobre los bienes. Reales, en este caso, viene de res, entre paréntesis, cosa, en latín. O sea, derechos sobre los bienes, derechos reales. Y los bienes, también como vimos, son objetos de derecho, materiales o inmateriales, ciertos, identificables, apropiables, que tienen por objetivo satisfacer necesidades humanas y que se encuentran dentro del comercio, ¿no? Son transmisibles de un sujeto de derecho a otro sujeto de derecho. Esos de la semana pasada. No, hace 2 semanas. Atributos de personalidad, el nombre, como vimos, el, el nombre es una de las características del derecho a la identidad, ¿no? Nombre, el domicilio, que puede ser el domicilio real, el domicilio este, contractual, el domicilio procesal, el domicilio legal, la capacidad que tiene que ver con el poder, que un sujeto de derecho pueda este, ser titular de derechos y poder disfrutarlos, capacidad de goce, y que los sujetos de derechos puedan disponer, decidir sobre estos derechos. Normalmente se adquiere la capacidad de ejercicio, que es cuando uno dispone de los derechos que tiene, se adquiere después de los 18 años. Salvo algunas permisiones que se dan cuando es el menor de 18, porque puede ser entre los 16 o excepcionalmente entre los 14, ¿no? Contrae matrimonio, se casa, ¿no? Y también puede ser cuando obtiene títulos universitarios. Entonces son atributos de la personalidad, son características que los sujetos de derechos tienen. En el Perú, los derechos reales, que son los derechos que los sujetos de derechos tienen sobre los bienes, se clasifican en dos, principales y accesorios. Los derechos reales principales son esos 7: propiedad, posesión, usufructo, uso, habitación, superficie y servidumbre. Y los derechos reales accesorios son la hipoteca, la anticrésis y la garantía mobiliaria. Antiguamente existía la prenda, ya no existe la prenda en el Perú. Ahora tenemos garantía mobiliaria. Fue sustituida la prenda por la garantía mobiliaria. O sea, no hay prenda más en el Perú. Entonces yo puedo hacer contratos sobre propiedad, posesión, usufructo, uso, habitación, superficie y servidumbres. Esos son los derechos reales principales que existen en el Perú. O puedo hacer contratos respecto a hipotecas, anticrésis y garantías mobiliarias, que es lo que existe. Ya no puedo hacer contratos sobre prendas, porque la prenda en el Perú ya no existe. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho real principal y un derecho real accesorio? La diferencia estriba en que el derecho real principal tiene existencia independiente, existe por sí mismo, mientras que el derecho real accesorio de garantía o garantía real pongan esos 3 nombres como iguales ahí en su cuaderno, ¿no? Derecho real accesorio, 1, igual. Derecho real de garantía, 2, igual. Garantía real. Entonces, una garantía real es igual a un derecho real de garantía, es igual a un derecho real accesorio. Los 3 significan lo mismo. Profesor, disculpe, ¿ha dejado de compartir? Sí. Ah, ya, ok, ok.
Pueden ver la pizarra, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Ya, entonces lo que quiero es que vean, a ver, esto de aquí. Ya, un derecho real principal es aquel que tiene existencia jurídica independiente. Un derecho real accesorio, aquel que tiene existencia jurídica dependiente. Mm, por ejemplo, un derecho real principal es la propiedad. La propiedad no necesita de ningún otro derecho, de ningún otro contrato para existir. La propiedad existe por sí misma. Se transfiere de una persona a otra, pero existe por sí misma, siempre se mantiene. Entonces, un derecho real accesorio, que son hipoteca, anticresis y garantía mobiliaria, no existe por sí misma. Existe para garantizar, existe para salvaguardar, para proteger otro derecho. Pongamos, por ejemplo, el señor Larico, ¿está presente? Diego Larico. Sí, profesor. Diego, pensemos que usted es un banco y yo le digo, señor Diego Larico, por favor présteme $100,000. Usted me los puede prestar si desea, pero también usted podría decirme, necesito que garantices que me vas a devolver ese dinero. Necesito un seguro de que me vas a devolver ese dinero. O sea, me pides una garantía. Y en este caso es una garantía real. Señor Larico, ¿qué significa derecho real? Señor Larico, su micro está apagado. Señor Larico. No, disculpe, profe, llega a matar. A ver, Yanela Carrasco. Yanela Carrasco. Sí, profesor. Señorita Yanela, ¿qué es un derecho real? Es cuando se le concede a una persona como una forma de protección. No. Delegada. A ver, vamos a escribirlo aquí. Mira. Derecho real. Derecho real es el derecho que un sujeto de derecho tiene sobre un bien. ¿Qué significa real? Real significa bien, o sea, derecho sobre un bien. Este real no viene de verdadero, sino viene de res, en latín, que significa cosa, objeto.
Luz Mendoza, Sí, profesor. ¿está lista? ¿Sí? ¿Qué está listo? ¿Ya está lista? ¿Entendió lo que es derecho real? Ah, sí, sí, que viene de res, que significa cosa en latín. ¿Ya qué es un derecho real? Eh, Son los derechos que tienen los sujetos de derecho sobre los bienes. Perfecto. Y si le digo que es una garantía real, aplique lo mismo, garantía real. Son las garantías que tienen los sujetos de derecho sobre los bienes. Sí, es una garantía sobre un bien, correcto, sobre un bien. Entonces, una garantía real siempre son sobre bienes, siempre sobre bienes. Entonces tenemos que las garantías sobre bienes en el Perú son la hipoteca, el anticrésis y la garantía mobiliaria. Entonces, usted misma, señorita Luz, yo a usted le pido prestado como banco $100.000. ¿De acuerdo? Entonces, usted me pide una garantía real. Yo le digo, le puedo dar una hipoteca. Y el préstamo de 100.000 es a 6 meses. Al cabo de los 6 meses, o antes de los 6 meses, mejor dicho, al mes 4, al cuarto mes, yo le pago los $100.000. Entonces, este, este pago, ¿qué hace? O sea, existe una obligación, ¿no? Que es pagar una deuda. Se produce no quiere quedar derecha la flecha. Bueno, ya. Ahora, se produce el pago. ¿Qué hace el pago? Extingue la obligación. Señorita Luz, ¿para qué sirve la hipoteca? Para garantizar que van a pagar la deuda. Ajá, garantizar el pago, ¿no? Entonces, si la deuda no se paga, la hipoteca se ejecuta, se utiliza. Pero si la deuda se paga, ¿qué sucede con la hipoteca? Se Primero, concede. primero, ¿qué sucede cuando una deuda se paga? La deuda C o la obligación C comienza con E, la palabra está aquí, Extingue. se extingue, correcto. Entonces, ¿la hipoteca tiene una razón de ser o ya no? Ya no. Entonces, ¿qué debería pasar con la hipoteca? Se cancela. Se Se extingue. extingue, se extingue. La hipoteca se extingue porque se ha extinguido la obligación que garantizaba. Lo accesorio, la hipoteca, sigue la suerte de lo principal, la obligación de pago. Entonces, ¿podría existir una hipoteca si no existe una obligación que garantice? ¿Podría existir una hipoteca que no garantice nada? Creo que no. No, porque justamente la hipoteca es una garantía. Y para que exista una garantía tiene que existir algo que garantice. Entonces, en el mundo factual, la hipoteca existe cuando existe una obligación que garantizar.
Entonces, si la obligación es garantizada por una hipoteca y la obligación se extingue, la hipoteca se extingue. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Es que la nulidad no es extinción. La nulidad implica que no hay hipoteca. La extinción por pago implica que sí hay hipoteca. A ver, para que sea algo más sencillo, después vamos a volver sobre esto, pero piense usted, ¿cuál es su nombre? Edwin, Willy, señor Willy. Señor Willy, piense usted está casado, ¿correcto? Le va mal en su matrimonio. Entonces, ¿usted qué cosa quiere ahora? ¿Usted quiere divorciarse? Para divorciarse, su matrimonio tiene que ser un matrimonio válido o un matrimonio nulo. Si es un matrimonio nulo, su matrimonio no existe. Entonces, ¿para qué se va a divorciar? Un ejemplo de matrimonio nulo, el matrimonio del casado. Usted se casó una vez y luego se vuelve a casar. ¿El segundo matrimonio es válido o es nulo? ¿Usted tendría que divorciarse de ese segundo matrimonio? No, porque es nulo, no existe legalmente. Entonces, la nulidad implica que el acto o contrato legalmente no va a existir, no va a producir efectos. En cambio, el divorcio, como la extinción por pago, implica que sí existe, solo que se está pagando. Quitemos las garantías. Perdón, quitemos la garantía, un crédito por eso. Usted me presta a mí 10 soles por una semana. Entonces se ha generado allí la obligación que yo tengo de devolverle los 10 soles en una semana, ¿correcto? Allí hay una deuda dineraria. Yo tengo, ¿no?, con usted una deuda. Usted tiene un crédito conmigo. Usted tiene un crédito de 10 soles. Yo le tengo que entregar 10. Yo tengo una deuda, usted tiene un crédito. Crédito, deuda. Cuando yo le pague los 10 soles, ¿qué va a pasar con la deuda? Señorita Luz, ¿qué pasa con la deuda? Se extingue la deuda. Correcto, por el pago. Existía una deuda y se pagó y la deuda se extinguió. Entonces, cuando yo digo la nulidad de una hipoteca, significa que la hipoteca no existe, pero no existe porque tiene un defecto, porque tiene un problema. Yo no estoy diciendo en cambio, cuando se extingue por el pago, la hipoteca existe, la hipoteca está bien, la hipoteca cumple todos los requisitos. Es una hipoteca legal, pero ya cumplió su objetivo, ya garantizó y no se utilizó. Puede también que se utilice, pero en el ejemplo no se utilizó, entonces la hipoteca se extingue por el pago de la obligación que ha garantizado. Señor Willy, dígame, ¿cuál es su pregunta o su nueva pregunta? El tema es que usted, bueno, es una primera clase entrando en ese tema, ¿no? O sea, usted está intentando, digamos, hacer operaciones aritméticas cuando recién está aprendiendo a sumar. Por eso es que mezcla. O sea, en el derecho, cada palabra tiene un significado. Ya, entonces cuando usted no puede decir
caducó, se extinguió, este, es inválido, ¿no? Se resolvió. Cada una de esas palabras significa algo diferente, se corresponde a un supuesto diferente. Entonces, cuando dicen, sí, que declare nula, o sea, no está hablando de que, el que se declare nula, ¿por qué podría ser una hipoteca nula? Pongamos, Luz, que está ayudando ahora en el tema, ¿está allí? Sí, profesor. Pongamos, usted, la casa donde vive es propiedad de sus papás. Sí, Ya, entonces los propietarios son su papá y su mamá. Ambos conforman una sociedad conyugal. Ambos tienen una sola voluntad. Pongamos que su papá hipoteca la casa sin que participe su mamá. ¿La voluntad para hipotecar la casa está completa o está incompleta? incompleta. Incompleta. ¿Puede su papá hipotecar o puede vender la casa sin que participe su mamá? No. No. Entonces, esa hipoteca es nula. Es como si no se hubiese producido. Eso es una nulidad. O sea, en la nulidad yo ataco la conformación, la estructura del acto o contrato. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante, ¿no? La pregunta que hace Willy sí tiene que ver, pero se necesitan todavía unas 5 clases más adelante para contestarle y puedan entenderla. ¿Hasta aquí entendieron lo que significa accesorio? ¿Sí, Willy? Es un bien de la sociedad conyugal. O sea, ahí entran varios factores. O sea, es un tema de derechos de familia. Entonces, tiene que ver los regímenes patrimoniales de una sociedad conyugal y que no afecte. O sea, si salimos de ese tema, pongamos que Luz y Willy son propietarios de un bien, ambos. O sea, son copropietarios de un bien, ambos. ¿Podrían vender la mitad que le corresponde, el 50 por su 50% de ese bien? Sí, profesor. Sí lo pueden hacer. Claro, lo que están vendiendo, no están vendiendo la mitad físicamente, porque para vender la mitad, para vender una parte o todo del bien, ¿qué se necesita? ¿La voluntad de uno o la voluntad de los dos? De los dos. No pueden vender físicamente el bien, no pueden venderlo, pero sí pueden vender la parte que tienen ustedes, su porcentaje, acciones y derechos, eso sí pueden hacer. Pero una hipoteca no se da sobre acciones y derechos, una hipoteca se da sobre un bien. Por eso, hay varios temas aquí que, digamos, que tienen que aprender cosas básicas para que después las puedan entender mejor, ¿no? Entonces, sus preguntas son pertinentes, pero todavía eso lo van a poder comprender mejor más adelante. Entonces, si les consultasen el examen parcial, ¿no? Por 20 puntos, a ver a cualquiera que esté aquí, a ver. A ver. Gómez Tafur, Sí, profesor. ¿ya? ¿Está lista? 20 puntos una pregunta. A ver, Ya, ahí vamos. La obligación garantizada por una hipoteca ha sido pagada. ¿Qué sucede con la hipoteca? bueno, si ha sido pagada, pues ya se pagó.
A menos que falte algún trámite por terminar. Luz, ¿cuál sería su respuesta? ¿Se extingue la hipoteca? Claro, o sea, dice, la obligación garantizada con la hipoteca se ha pagado. Ya, ahí hacemos un primer pare. Qué significa eso? Que la obligación se ha, luz, extinguido. Ya, ahora vamos a la pregunta. La pregunta es si la obligación se ha pagado, la obligación se ha extinguido, ¿qué sucede con la hipoteca? Y la respuesta es, Melanie. Melanie, su micro no lo ha encendido, está respondiendo, pero con el micro apagado. Melanie, Profesor, sí, ¿cuál es su respuesta? se extingue, profesor. Se extingue, o sea, no lo duden. O sea, la hipoteca sirve para garantizar una obligación. La obligación se ha pagado, consecuentemente se ha extinguido. Entonces la hipoteca se extingue porque no tiene sentido que siga existiendo. Una hipoteca no nace si no hay obligación que garantizar. Y si hay obligación que garantizar y la hipoteca ha nacido y esa obligación se extingue por pago, por ejemplo, la hipoteca se extingue también. O sea, lo que dice ahí, lo accesorio, la garantía real accesoria, sigue la suerte de lo principal. Lo que le pase a lo principal, le va a pasar a lo accesorio. Ahí está en morado, ¿no? ¿No lo ven? Acá. Ahí lo escribí, miren. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Y qué pasaría si esta hipoteca no se llega a extinguir? ¿Existiría alguna sanción o qué es lo que se procedería? Es que si la deuda se extinguió, la hipoteca se extinguió. Claro, no, ya, pero en el caso de que esta hipoteca no se extingue, o sea, no se paga nunca. O no nunca, pero La se hipoteca no, vence el plazo. perdón, la hipoteca no se paga. Lo que se paga es la deuda que garantiza la hipoteca. ¿Cómo se va a pagar la hipoteca? No, correcto, sí entiendo. Entonces, si no se llega a pagar esta deuda, La hipoteca se ejecuta. Eso, me refiero que si se puede abrir un proceso judicial o algo en caso de que esta deuda no se haya pagado. o sea, a ver. A ver, señorita Luz, ¿para qué hemos establecido una hipoteca? O sea, señorita Luz, ¿puede haber una deuda que que no tenga hipoteca? ¿Un préstamo dinerario que no tenga hipoteca? ¿Sí o no? No, No sé, ¿usted me puede prestar dinero sin garantía? no, ¿No? ¿No puede? Yo le digo, présteme 10 soles. ¿Me va a pedir garantía por 10 soles? no, sí puede haber entonces. Yo le digo, présteme 100 soles. ¿Me va a pedir garantía? No, su confianza no. Claro, yo le digo, présteme 100.000 soles. O sea, ¿usted puede decidir prestarme 100.000 soles sin exigirme garantía? No, ahí se necesitaría demasiado dinero. No, pero usted puede hacerlo. Así se podría. Claro, o sea, de poder hacerlo, puede hacer. Usted es la que decide si me va a prestar el dinero. Y usted es la que decide si prestándome ese dinero me va a exigir una garantía. ¿Correcto? Usted es la que decide. Usted podría prestarme 1.000.000 de soles y no pedirme nada de garantía. Me dice, profesor, deme la mano. Suficiente con eso. Nos hemos dado la mano. Yo confío en usted. ¿Eso puede darse, señorita Luz? Sí, profesor. Sí. Pero usted podría decir, no, ya 100.000 soles, no, ya no, ya. O sea, quiero una garantía. Ahora, esa garantía, ¿qué es lo que preguntó su compañero? Si no se paga la deuda, ¿qué sucede con la garantía? A ver, vamos a borrar esto de acá. Delegada, Sí, profesor. Gemsi,
Guarde la pregunta, vamos a avanzar un poco, pero antes de que termine la clase, unos 10, 15 minutos me hace acordar la pregunta, porque tenemos que avanzar unas cosas más para contestarla y ustedes la entiendan mejor, ¿ya? Ya, volvemos ahorita a la presentación. O sea, ya, la vamos a contestar en un momento, pero con que ustedes tengan más bases. Entonces tenemos estos 7 derechos reales principales y estos 3 derechos reales accesorios. Los bienes se clasifican según su arraigo en inmuebles y en muebles. Arraigo significa desplazamiento, movilización. Los inmuebles son bienes que no se pueden mover o que pudiendo moverse pierden su esencia o que la ley considera que son inmuebles. Y los muebles son aquellos bienes que pueden moverse. Artículo 885, artículo 886 del Código Civil. Libro quinto, Derechos Reales, Código Civil. A ver, subdelegado, ¿está presente? Sí, profesor. Lea artículo 885. Artículo 885 son inmuebles el suelo, el subsuelo y sobresuelo, el mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas vivas o sustanciales, las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. Cuarto, las naves y embarcaciones, los diques y muelles. Miren ustedes, ¿las naves y embarcaciones se pueden mover o no? Usted mismo que está leyendo, subdelegado, ¿las naves se pueden mover? Sí. Justamente se han sido creadas, ¿no? Para eso, ¿no? Para moverse, para desplazarse. Sí, pero el Código Civil nos dice que son inmuebles. Son inmuebles. Seguimos leyendo. 7. 7. Las concesiones para explotar servicios públicos, las concesiones mineras obtenidas por particulares. 10. Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro, los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. O sea, el número 11, ¿qué nos dice su delegado? Que son bienes inmuebles los que... Los que son declarados bajo esa categoría, supongo. Lo que Ajá. entiendo. Sí, lo que la ley, son inmuebles los que la ley nos dice que son inmuebles. Son inmuebles los que la ley nos dice que son inmuebles. Así puedan moverse, como en el caso como en el caso de las naves y embarcaciones, ¿no? O que son bienes incorporales, como las concesiones, las concesiones administrativas, las concesiones mineras, o los derechos. Los derechos sobre bienes inmuebles son inmuebles. ¿Y por qué son inmuebles, su delegado? Porque la ley los confiere de esa manera. Correcto, por eso, porque la ley dice que son inmuebles. 886, delegado. Ok, artículo 886 son muebles, los vehículos terrestres de cualquier clase, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal, los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo, los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o de derechos personales, los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares. Ya, ahorita continúo, pero aquí, por ejemplo, dice las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Ejemplo, la energía eléctrica. La energía eléctrica, cuando es apropiada por el hombre y cuando el hombre la transporta, la comercializa, es un bien mueble. Si el subdelegado, ¿no?, cansado de pagarle a Plus, coge, ¿no?, un cable, coge su escalera, se sube y roba luz del poste y la conecta directamente a su casa,
El delegado comete delito de hurto de energía eléctrica. El hurto es un delito que se comete sobre bienes muebles. Entonces, la energía eléctrica, cuando es apropiada por el hombre, es un bien mueble. Igual como también puede ser cuando es el agua. Si el subdelegado, también cansado de pagarle a Sedapal, hace su conexión clandestina desde una troncal de una tubería grande de agua y la pone a su casa, comete delito de hurto de agua. Y Sedapal lo va a denunciar y todo eso, ¿no? Ahora dice acá los títulos valores. Títulos valores son documentos que contienen créditos, que contienen mandatos de pago u órdenes de pago. Un ejemplo de título valor. Los títulos valores son muebles. Un ejemplo. Delegada. ¿Un cheque, profe? Correcto. Un cheque, un pagaré, un warrant, una letra de cambio, un título hipotecario negociable. Son títulos, estos títulos valores, estos documentos cartulares, estas cambiables son bienes muebles. Los derechos patrimoniales son bienes muebles. De autor, derechos. Las rentas son bienes muebles. Las acciones o participaciones en sociedades son bienes muebles. Los bienes que se pueden llevar de un lugar a otro son bienes muebles. Y el 10 subdelegado, ¿qué dice? ¿Cuáles bienes son bienes muebles y por qué? Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885, En el artículo 885, ¿qué están? los inmuebles, O sea que son bienes muebles los que, los que no están contemplados en el artículo 885, o sea, los inmuebles. claro, o sea, no son bienes muebles los que son bienes inmuebles. Y son bienes inmuebles los que la ley dice que son bienes inmuebles. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, los bienes inmuebles lo son porque la ley dice que son bienes inmuebles. En cambio, los bienes muebles son todos aquellos que no son inmuebles. Es el- Esa es la regulación. Por su materialidad. Las cosas que son bienes corporales y los derechos que son bienes incorporales. Por su registrabilidad. Los bienes que están en registros públicos y los que no están en registros públicos. ¿Y por qué unos bienes están en registros y otros bienes no están en registros? Dos requisitos. Los bienes están en registros porque tienen un valor que justifica que se inscriban en registros públicos. Y los bienes están en registros públicos porque son identificables, porque son diferenciables de otros bienes semejantes. Entonces tenemos, por ejemplo, que registro de propiedad inmueble. Un bien inmueble, una casa, ¿se puede diferenciar de otra casa? Sí. Su ubicación, su número de, ¿no? Su numeración, su inscripción en registros públicos. Yo la puedo diferenciar. Una casa es diferente de otra casa. Un vehículo, registro de propiedad vehicular, un bien mueble. ¿Lo puedo diferenciar de otro vehículo? Sí. ¿Tiene valor? Sí. Entonces, por eso es que están en registros públicos. Y tenemos ahí que el número de placa, el número de motor, número de serie, la marca, año. Y porque son fungibles. Los bienes fungibles en el criterio jurídico significan bienes intercambiables. Fungibles y no fungibles. Bienes que son intercambiables y bienes no intercambiables. Diferente del sentido económico que en el caso de son consumibles, ¿no? Fungibilidad a nivel legal, a nivel de derecho, significa intercambiables. Un bien que puede ser intercambiado por otro. Entonces tenemos acá 4 factores de clasificación: arraigo, materialidad, registrabilidad y fungibilidad. Los frutos son las ganancias, los beneficios, los provechos que dan los bienes y que no los menoscaban, no los disminuyen. Los frutos pueden ser naturales, industriales y civiles. Los naturales, y es el origen de la institución jurídica de frutos, los naturales son aquellos que dan los bienes de manera directa, ¿no?
Por ejemplo, si tengo vacas, da leche, tengo vacas, da terneros, tengo una plantación de olivos, me da aceitunas. Los frutos industriales son aquellos frutos que produce el bien mediante la industria, mediante manufactura, mediante un trabajo que se efectúa sobre los mismos bienes. Y los frutos civiles son aquellos frutos que surgen de los actos y contratos. Los frutos civiles son las ganancias que producen los bienes mediante actos y contratos. Frutos naturales, frutos industriales, frutos civiles. El mayor derecho real, el mayor derecho que un sujeto de derecho tiene sobre un bien es la propiedad. El, el máximo derecho real que existe es la propiedad. Lo máximo que uno puede ser sobre un bien es propietario, es ser su propietario. Y la propiedad tiene 4 atributos: el uso, el disfrute, la disposición y la reivindicación. Usar, disfrutar, disponer, reivindicar. ¿Qué es el usar? Es la simple utilización del bien. ¿Qué es el disfrutar? ¿Qué es el disfrutar? ¿Quién me dice? A ver, aquí. Ismael Dávila. Señor Guamanyauri. Leonardo Guamanyauri. ¿Ninguno? A ver, delegada y delegado. Profesor, supongo que el derecho de disfrutar hace referencia a, por así decirlo, recibir los efectos, o sea, sin que sea tu propiedad. ¿Recibir qué? O sea, sus efectos. Mm, no estoy Bueno, tan ¿se puede seguro, la verdad. referir a percibir beneficios, frutos de algún bien? Ajá. Sí, correcto. O sea, estamos hablando de que un propietario puede usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Entonces, el derecho a disfrutar significa percibir frutos. El derecho a disfrutar significa percibir los frutos del bien del cual soy propietario. Si yo soy propietario, puedo usar. Yo soy propietario, puedo disfrutar. Yo soy propietario, puedo disponer. Yo soy propietario, puedo reivindicar. ¿Correcto? Son 4 atributos que me da el derecho de propiedad. Si yo tengo una bicicleta, puedo manejarla y uso la bicicleta. ¿Y cómo podría yo a esa bicicleta darle el disfrute? ¿Cómo podría obtener frutos de esa bicicleta? ¿Puedo alquilar la bicicleta? Correcto. Y del alquiler me van a pagar una renta, ¿no? Una renta arrendaticia o alquiler. Ese alquiler, ¿qué tipo de frutos son? ¿Cuáles de esos 3 tipos de frutos son?
civiles. Civiles, sí. Civiles son los que surgen de actos y contratos civiles. Y el derecho de disposición, el derecho de disposición es importante. El derecho de disposición implica que yo puedo hacer las mayores cosas sobre ese bien. Señorita Luz Mendoza, Sí, profesor. usted es propietaria de un bien. Pongamos que su celular que tiene cerca. ¿Está bien? Ok. ¿Qué es lo máximo que como propietaria podría hacer con su celular? Venderlo, Venderlo, ¿qué más? prestarlo, usarlo, Prestarlo sí, no es lo máximo, pero sí. ¿Qué más? Lo más que podría hacer. destruirlo. Correcto. El derecho de propiedad mediante el atributo de disposición permite realizar los mayores actos sobre el bien del cual soy propietario. Entonces acá lo pusimos, por ejemplo, propietario, disposición del bien. ¿Qué implica? Puede destruirlo. Dice, los cursores están ocultos porque hay más de 5 usuarios. Puedo destruirlo, puedo transferir la propiedad por un contrato o también por un acto y puedo grabar en una garantía real. Cuando yo un bien lo afecto, lo someto a una garantía real, se llama grabar, con V, grabar. Grabado, está grabado con hipoteca, por ejemplo. Entonces, la disposición implica eso. Las máximas posibilidades que que puede realizar el propietario respecto del bien. Disposición. Entonces, por el atributo de disposición, ¿un propietario puede destruir su bien? Sí. Por el atributo de disposición, ¿un propietario puede vender el bien? Sí. Por el atributo de disposición, ¿un propietario puede hipotecar el bien? Sí, correcto. Ahora, una persona puede dar poder a otra persona para que realice actos en su nombre y representación, ¿no? Entonces, este propietario, cuando a un apoderado, cuando a un representante le dice, te doy facultades de disposición, ¿qué facultades le está dando? Sobre bienes, en el caso de bienes, le está dando estas facultades. Entonces, le está dando mucho poder, le está dando muchas posibilidades de realizar cosas. Entonces, hay poderes, atención, hay poderes, donde a veces se dice, le doy poder a Javier Huerta para que en mi nombre y representación pueda realizar todos los actos sobre mis bienes, muebles e inmuebles, ¿no? Bienes corporales o incorporales, presentes o futuros, que se encuentren en el Perú o en el extranjero. Entonces, ese representante, ese apoderado, ¿qué podría realizar sobre mis bienes? Por las facultades de disposición que yo le he dado. James, ¿qué podría hacer? Facultades que tiene el propietario, pero que las está cediendo a un tercero, a un representante. ¿Qué podría hacer él, Hemsi? Podría venderlo igual, Claro, o sea, transferirlo. podría vender todo, ¿no? Todo lo que yo tengo. Y hay personas que a veces no entienden. Dicen, yo solamente le puse la palabrita disposición. Yo le doy facultades de disposición sobre todos mis bienes. ¿Ven lo poderosa que es esa palabra disposición? Ese atributo que tiene el propietario de disposición se la está entregando a otra persona cuando le da poder. Ya, entonces estamos vinculando el atributo de este propietario a actos que le puede dar un tercero respecto a sus bienes con la disposición. Y dijimos también reivindicar, ¿no?
¿Reivindicar qué es? Reivindicar va a implicar que puede recuperar el bien. Rey, rey viene de res. ¿Qué significa res en latín? ¿Quién se acuerda? ¿Lo tiene ya anotado? ¿Puede leerlo? Cosa. Cosa, o sea, está hablando de bienes. Vindicar, ¿no? Recuperar, traer de vuelta. Entonces, recuperar la cosa, recuperar el bien. El propietario puede recuperar el bien. Y este propietario puede recuperar el bien, por ejemplo, mediante defensas posesorias, puede hacer desalojos, reivindicaciones, interdictos, etc. Eso lo puede hacer un propietario. A ver, dígame en sus términos, en unas palabras, lo que implican esos 4 atributos de la propiedad. ¿Alguna persona voluntaria? A ver, ¿quién está en el último? Veamos acá, ¿quién está al final? Yanela Carrasco. Señorita Carrasco, Sí, profesor. ya dígame. Disculpe, me salió un momento. ¿Me puede repetir, por favor? A ver, dígame, ¿qué significa el derecho de usar? De usar se entiende como de utilizar el bien. Correcto, perfecto, Sí. Ujú. perfecto. El derecho de disfrutar, ¿qué significa? De usar es de gozar un bien. Disfrutar. Disculpe. Disfrutar. Cuando, en el ejemplo de la bicicleta, hace algunos años, y yo dije, respecto a la bicicleta, por ejemplo, usar, manejar la bicicleta, profesor, disfrutar, profesor, cuando manejo contento la bicicleta, ya. No, no, señorita Melanie, o rectifique en todo caso. Yanela, ¿no? Yanela Carrasco. Derecho a disfrutar nuevamente, ¿qué significa? No es manejar contento la bicicleta, no es manejar de manera alegre, ¿no? Gozosa la bicicleta, no. ¿Qué significa? Rose Morales. Profesor, Sí, señorita Rose, ¿qué significa? disfrutar esto, por ejemplo, si quisiera rentar mi propiedad y lo que gane de ahí, o sea, exacto sería disfrute, los frutos que le doy. Claro, es el derecho a recibir los frutos. El derecho de usar, el derecho a utilizar, la simple utilización. Derecho a disfrutar, el derecho a recibir frutos. El derecho a disponer, el derecho a efectuar los mayores cambios, actos respecto del bien, como venderlo, como regalarlo, no como destruirlo, como grabarlo como propiedad. Arrendarlo, sí, también podría ser a veces, sí, puede ser a veces, también. Y reivindicar,
Reivindicar. Derecho a recuperar un bien. Correcto. Ya está. Es suficiente con eso, ¿ya? Eso si me contestan el examen, ya está. ¿Qué implica el derecho a reivindicar? Me contestan eso. ¿Qué implica el derecho a disfrutar? Me contestan eso. Continuamos. No. ¿Disfrutar qué es? Luz Mendieta. Luz Mendoza, perdón. Percibir las ganancias del bien. Correcto. Dicho de otra forma, percibir las ganancias, percibir los beneficios, percibir ¿no? Lucro. Eso es, los frutos. Eso es. Utilización nada más. Listo. Esto no. No, 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 no. ¿Cómo se transmiten los muebles, mobiliaria de propiedad? ¿Cómo se transmiten los muebles en propiedad? Mediante la traditio o entrega del bien. Se perfecciona. ¿Qué significa perfeccionar? Pongan ahí, perfeccionar significa surtir efectos. Entonces, ¿cómo algo se perfecciona? Cuando algo surte efectos. Con la tradición. Tradición significa entrega. Entrega física, entrega material del bien. Ahora, esto tiene excepciones. Si son bienes muebles registrados, no basta la entrega del bien. Tiene que inscribirse en el registro público respectivo. A ver, dígame un ejemplo de un bien mueble que esté inscrito en registros públicos. Ejemplo, bien mueble que se inscribe en registros públicos. Un Luz auto. Mendoza. Luz Mendoza, ¿está bien? Un carro, profesor. Ya, ¿por qué una casa no? Es inmueble. Correcto, correcto. Un vehículo, ajá, un vehículo automotor, sí. Y la otra excepción son las acciones o las participaciones, ¿no? Que se inscriben en el libro de registro de transferencia de acciones. O sea, ahí no basta la tradición o entrega, sino se tiene que registrar. En cambio, la propiedad inmueble, la propiedad inmobiliaria en el Perú es consensualista. Sobre esto vamos a volver, pero significa que basta el acuerdo, el consenso, para que se transmita la propiedad. La prescripción adquisitiva de dominio o prescripción adquisitiva de la propiedad. Ahí había borrado la casa ya. Lo vuelvo a poner por aquí, qué raro. Sí, la borré. Vean, pues. Delegada, ¿qué he dibujado allí? Una casa. Una casa, ajá. Correcto. Entonces, los bienes muebles e inmuebles están hechos, en este caso es una casa, es un bien inmueble, propiedad inmobiliaria. Entonces, están hechos para satisfacer necesidades. Están hechos para que nosotros las usemos, ¿no? Las disfrutemos, para que tengamos, o mediante ellas cumplamos una función social, ¿no? No están hechas para que se desperdicien, para que se malutilicen, para que se pierdan. Entonces, el Estado, en el Código Civil, ha considerado la situación en la cual, en la cual, esto no,
Si existe una persona que ve, pongamos una casa, un bien inmueble, que no está siendo utilizado, aprovechado, ¿no? Que no sirve para que otras personas satisfagan sus necesidades de vivienda, por ejemplo, puede, ¿no? Puede pasar a poseerla de manera pública, continua y pacífica durante un tiempo, y esta posesión como propietario va a generar que sea declarado como tal. O sea, posee, todavía no lo es, pero posee como propietario durante el tiempo legal de manera pública, continua y pacífica. Y el derecho, el Código Civil dice, te conviertes en propietario. Tu delegado, lea, por favor, 950. Artículo 950. La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. Ya, pero el primer párrafo es más importante. O sea, si una persona posee como propietaria un bien durante 10 años, adquiere el derecho de propiedad. Ahora, tiene que cumplir ciertos requisitos. El tiempo, 10 años, y poseer como propietario. O sea, eso significa que si yo no, lo que me consultaban en la otra clase, ¿no? Si yo le alquilo a una persona y esa persona vive como inquilino 10 años, ¿puede llegar a ser propietario? No, porque dice poseer como propietario. ¿El inquilino posee como propietario? No. Si yo tengo un guardián y a ese guardián está cuidando la casa por 10 años, ese guardián se puede volver propietario. No. ¿Por qué? Porque no, ese guardián no posee como propietario. Un alumno me consultaba, profesor, pero si yo tengo a mi primo que está cuidando mi casa y ya más de 10 años, él podría demandar ante un juez y solicitar la prescripción adquisitiva de la casa para que lo declaren como propietario. O sea, de demandar puede demandar. Ahora, ¿qué problema va a tener él? El propietario puede probar que ese primo está ocupando la casa como inquilino, si no tiene un contrato de arrendamiento que lo pruebe, o que es guardián, si no tiene un contrato de guardianía que lo pruebe, o que esté ocupando, no por lo que fuese, por no sé, un comodato, contrato de comodato, y no puede probarlo porque no tiene contrato, o sea, el contrato, el documento, contrato. Sí, podría que esa persona se aproveche de la confianza y adquiera la propiedad. Y ha pasado, ¿no? Pasa. ¿Tiene alguna pregunta? Que normalmente, yo como pruebo, por ejemplo, si yo a usted le alquilo mi casa y usted pasa a vivir en mi casa como inquilino, yo le digo a usted, le alquilo mi casa. ¿A cuánto? Es una casa, es 2 pisos, se lo alquilo a $1.500, ya, de acuerdo. Ya, le pago en efectivo los 1.500 por adelantado. ¿Cómo pruebo que usted es inquilino y que me paga 1.500 por arrendamiento?
¿Puede ser mediante un contrato, profesor? Claro, un contrato escrito, Sí. porque Creo hay que también hay contratos, como, porque como clases de tributos. hay contratos verbales también. Ustedes cuando van a comprar a la panadería pan, ¿ustedes siempre les dan un contrato, un recibo o a veces no? ¿Mm? ¿Siempre les dan? ¿Y eso significa que no hay contrato? ¿O sí hay contrato, pero es verbal? Hay un contrato verbal. Sí hay contrato. Ya, vamos a seguir sobre eso. Entonces, los documentos sirven para probar las cosas, ¿no? A veces uno dice, no, mucha complicación, así nomás, pero eso así nomás le puede servir a otro que actúa de mala fe y que puede perjudicar mi propiedad. La prescripción puede ser inmueble o mueble. De prescripción larga, de inmuebles, 10 años. Prescripción corta, si hay, o sea, si tiene algún documento que diga que puedo adquirir la propiedad, imperfecto, ¿no? Por eso es que por eso es que demanda la prescripción adquisitiva, se acorta 5 años. Y en el caso de muebles, este, 4 años, que es la larga, y la corta, 2 años. No, no, siempre al propietario le conviene hacer contrato, pues, evidentemente. Claro, porque ¿cómo pruebas que esa persona está ahí un año? Porque su contrato dice que está un año. Esa persona podría decir, yo estoy acá hace 5 años, yo estoy acá hace 15 años. ¿Cómo pruebo que no es hace 15 años? O él dice, estoy hace 15 años, tengo 3 testigos que dicen que estoy 15 años. O sea, normalmente siempre hay que efectuar contratos escritos, ¿no? Eso nos ayuda. Cuando uno vive, claro, pero no, ellos no están adquiriendo por prescripción adquisitiva, son otros temas. Claro, o sea, yo a un inquilino, es más fácil sacar a un inquilino a un- que no paga la renta que sacar a una persona que no tiene contrato de arrendamiento, porque se vuelve precario. El desalojo de un inquilino es más fácil que el desalojo de un precario. Ya. ¿Qué cosa es un poseedor precario? Un poseedor precario es el poseedor que no tiene título para poseer. ¿Y qué es un título? Delegada, delegada está allí. Subdelegado, Sí, profesor. ya subdelegado. Ya, ahí anote. Poseedor precario, ¿qué es poseedor precario? Es el poseedor que no tiene título para poseer o que habiendo tenido un título, su título ha caducado. O sea, ya no tiene efectos, ya no tiene valor. ¿Correcto, subdelegado? Sí, profesor. ¿Bien anotado ya en su cuaderno? Sí. Ya. ¿Y qué es el título? Más adelante lo voy a volver a preguntar en clase presencial. Título es el documento que acredita un derecho. Es el documento que acredita un derecho. Entonces puede existir título de propiedad, puede existir título de posesión, ¿no? ¿Ya? ¿También está anotado eso, subdelegado? Sí, profesor. Ya, queda claro ahí. Entonces, en el Código Civil dice, el poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. Vamos a ir aquí más adelante en un segundo.
El segundo derecho real más importante es la posesión. Subdelegado, ¿cuál es el derecho real más importante? El derecho real más importante era la propiedad, si me equivoco. La propiedad. La propiedad, ¿cuántos atributos tiene? ¿Cuántos atributos, cuántos derechos me da la propiedad? El derecho de propiedad tiene otros derechos, ¿no? Dentro de sí. ¿Cuáles son? Era el derecho de uso, disfrute, el de disponer y el de reivindicar. Correcto. La posesión solamente me da dos: usar y disfrutar. Usar y disfrutar, dos nada más. O sea, el poseedor puede disponer o no. No, no puede. No puede disponer. El poseedor solamente puede usar y disfrutar. Estamos yendo hoy día bastante despacio, repitiendo, regresando, continuando el avance, regresando, porque lo que me interesa es que entiendan, ¿no? ¿Y qué pasó acá? ¿Se borró? A ver, vamos a cerrar mejor esto. Ya, a ver, ojalá que vuelvan. Ahora sí, entre ellos. Ya, ahí volvimos. Entonces, entre los derechos reales, vamos a poner acá, la propiedad, la posesión. Y vamos a poner con una letra nada más que signifique el atributo. Usar, disfrutar, disponer, reivindicar. Y la posesión, a ver, una pregunta difícil. A ver. ver. A ver, un voluntario, voluntaria. A ver, Luz Mendoza, levantando la mano. Luz Mendoza, Sí, profesor. ¿lista? Sí, Ya. Contrato que transfiere el derecho real de propiedad. Piensa en un contrato por el cual una persona llega a ser propietario. Piensa en su celular. ¿Cómo usted llegó a ser propietario de ese celular? ¿Qué contrato me dio para que se dé ese resultado? un título de posesión. Posesión. Estamos hablando de Ah, propiedad. Su título de celular. propiedad. Claro, ¿cómo usted llegó a ser propietario del celular? ¿Qué hizo? Pagar, Ya pagando. pagó, pero pagó. El pago es un elemento de un contrato. No, es el pago implica la extinción de una obligación. Pero ese pago, ¿en qué contrato se dio? Volvemos a la mañana, del día de hoy. Usted fue a la panadería y ¿qué hizo con el pan? ¿Qué contrato celebró con el pan para tomar su desayuno? Un contrato verbal. Ya, pero ¿qué contrato? ¿Qué contrato específico? El modo, la forma fue verbal, pero ¿qué contrato fue? Ayúdenle a ver. Contrato de compra y venta. Correcto, Ramiro.
Contrato de compra y venta. Entonces, un contrato, un ejemplo de contrato que transmite el derecho real de propiedad, ¿cuál es, Ramiro? La compra y venta. Un ejemplo de contrato que transmite el derecho real de posesión, ¿quién me dice? Acuérdense de la bicicleta. ¿Qué hicieron con la bicicleta para que les genere un fruto civil? Un contrato de alquiler. Un contrato de alquiler, que es el nombre antiguo. El nombre actual, el nombre oficial, Arrendamiento. el nombre legal, es el contrato de arrendamiento, correcto. Entonces, a ver, volvemos con usted, Luz. Segunda oportunidad, Luz Mendoza. ¿Está lista? Más o menos. Ya, dos preguntas, 10 puntos cada una para el parcial. Contrato que transmite el derecho real de posesión. Ya puede responder ya. Contrato de arrendamiento, dijo. El contrato de arrendamiento, sí. Y víneme otra vez un ejemplo de contrato que transmite el derecho real de propiedad. ¿Se acuerda del PAN? ¿Cómo usted se volvió propietaria del PAN? Mencionó el contrato de compra y venta. Claro, esa es la respuesta. ¿Y por qué duda, Luz? ¿Dónde está el problema? A ver. Más o menos, no lo entiendo muy bien. Ya, por eso, ¿qué parte no entiende? Porque también explicándome qué no entiende, hay otros alumnos que también van a aprender con eso. Dígame. Dijo que el contrato de posesión, No, ¿la posesión es un contrato o es un derecho real? un derecho real. Ya. Yo les dije, ¿qué contrato? ¿En qué contrato se transfiere, se transmite el derecho real de posesión? O sea, En por el ejemplo, de compra y venta. a ver, veamos, usted tiene un celular cerca de así, ¿no? ¿Correcto? Sí, Ya, tiene su celular. Usted como propietaria tiene el atributo de disposición de ese celular, ¿correcto? sí. Sigamos. Entonces, yo le digo, Luz, véndame su celular. Usted dice, ya, el precio es tal, y yo acepto. Entonces celebramos un contrato de compra-venta. Por ese contrato de compra-venta, o ese contrato de compra-venta va a tener un efecto. Usted deja de ser propietaria y yo paso a ser propietario. O sea, esa compra-venta que ha generado la transferencia del derecho real de propiedad de ese celular de usted hacia mí. ¿Entendió? Sí, profesor. A ver, ¿alguna pregunta? Díganme. Es un derecho real por el cual el titular de ese derecho tiene el uso y el disfrute sobre el bien. Un inquilino, un arrendatario, puede usar y disfrutar del bien que ha alquilado, que ha arrendado. Usar y disfrutar. Un inquilino, un arrendatario, podrá vender. ¿No? No, no puede. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? ¿Qué le falta? ¿Qué atributo? Claro, él no es propietario, no puede vender. ¿Y el propietario por qué puede vender? El propietario puede vender porque tiene qué atributo. Derecho Disponer. de disposición. Correcto, disposición, correcto. Poco a poco se van a ir acostumbrando, pero es cosa de que pregunten, que participen, que no se queden callados. Si no entienden algo, pregunten, pregunten, pregunten.
¿Ya? ¿Seguimos? Vamos, ahora. Ya, vamos a... Y entonces, la posesión. Volvemos aquí. Cuando hablamos de propiedad, estamos hablando de propiedad exclusiva. Un propietario, un bien. ¿Y cuando hay copropiedad? Hay copropiedad cuando hay un bien y varios propietarios. ¿Y cómo se genera, cómo se crea la copropiedad? La copropiedad se crea de manera voluntaria cuando las personas acuerdan que haya copropiedad. La copropiedad se crea cuando la ley establece que aquí, en este caso, hay copropiedad. Y la copropiedad se crea cuando un juez, en una sentencia, dice, aquí hay copropiedad. Entonces, la propiedad se crea por fuente voluntaria, actos y contratos, por fuentes legales y por fuentes judiciales. A ver, señor Willy Ruiz. Willy Ruiz, ¿está listo? Si ¿usted tiene hermano o hermanas? Hermano, ya. Si usted con su hermano deciden comprarse el iPhone, ¿no? El iPhone 17. Y dicen, está caro. Sí, pues a mí no me alcanza, a mí tampoco, pero si los dos nos juntamos, compramos. Y los dos, de manera conjunta, compran el celular. Entonces, ¿ustedes van a ser propietarios o van a ser copropietarios? Correcto. Y la fuente de esa copropiedad va a ser una fuente judicial, una fuente legal o una fuente voluntaria. Voluntaria, correcto. También existe la propiedad horizontal, que se da en los edificios. ¿Alguno de ustedes vive en un edificio? ¿Ninguno? Ya, ninguno vive en un edificio. En un edificio es propiedad horizontal. Eso es un sistema de propiedad real en el cual coexisten propiedad exclusiva y propiedad común. La propiedad exclusiva es la que le pertenece a cada uno de los propietarios de zonas específicas que pueden ser departamentos, estacionamientos, ¿no? Depósitos. Y ellos son los únicos propietarios, los únicos que tienen el uso, el disfrute, la disposición y la reivindicación de esa propiedad. Pero también en ese lugar, ¿no? En ese edificio, por ejemplo, existe una propiedad común, que es una propiedad que sirve para que los que tienen la propiedad exclusiva puedan utilizar, disfrutar, ¿no? Disponer, reivindicar sus bienes. Son sectores, son zonas de este bien, de este edificio, que es de uso común, es de beneficio común y que está constituido por el terreno sobre el cual está construido el edificio, las entradas, las escaleras, los ascensores, los jardines, a veces piscinas, gimnasios, pasajes, tragaluces, todo eso, respecto del cual son propietarios todos los
propietarios de los bienes de uso exclusivo. O sea, si fuese un edificio de departamentos, los dueños del departamento son propietarios exclusivos de sus departamentos, pero son copropietarios de los accesos, de las zonas comunes, se les llama, ¿no? De los accesos, salidas, entradas, tragaluces y todo lo demás. Eso es algo claro, que se llama propiedad horizontal. Entonces, en una propiedad horizontal hay propiedad exclusiva y propiedad común. También han escuchado de la propiedad a tiempo compartido, part-time. No lo he puesto acá, pero también existe. ¿Han escuchado alguna vez o no? ¿Mm? No, profesor. Se da, por ejemplo, si imaginemos que a nosotros no nos alcanza el dinero para tener una casa de playa. Entonces nos juntamos 4 de nosotros y compramos una casa de playa. Y somos copropietarios, pero el principal acuerdo es el de utilizar el bien en diferentes tiempos. Entonces, 3 meses lo usa un propietario, 3 meses el otro, 3 meses el otro y 3 meses el otro. Y así acabamos en un año. Y cada 4 años no hacemos cambio para que sean personas diferentes las que les toque en verano en la casa de playa, ¿no? Entonces, la principal consideración de este tipo de copropiedad en tiempo compartido es el uso exclusivo en ciertos momentos, ¿no? O sea, somos copropietarios, pero no vamos a usar de manera conjunta, sino separada. Claro, pues, si es una casa, podríamos utilizarla los 4 de manera conjunta, pero no. El acuerdo es que en cada periodo uno lo va a usar de manera exclusiva. Ya, tengo que acabar esto. A ver. Relator, lea por favor el artículo 2012 del Código Civil. Subdelegado. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Ya. Para los que han sido mis alumnos en Constitución, que cuando vemos este tema, significa que lo que está en el registro de propiedad inmueble, o sea, toda la información, toda la data que existe en el registro de propiedad inmueble, personas jurídicas, mandatos y poderes, registro personal, registro de testamentos, en el registro de sucesiones intestadas, en el registro de bienes muebles, todo lo que está allí lo conocemos. Y el Estado asume eso como cierto, y nosotros no podemos probar que lo desconocemos. ¿Qué les parece esto? ¿Mm? Delegada, ¿qué le parece? Primero, en primer lugar, delegado, porque delegada creo que se ha ido, no contesta nada hace rato. Delegado, ¿entiende este artículo, lo que dice? Ah, o sea, más o menos lo interpreto, pero A ver, registros públicos es una entidad del Estado que acopia información. Acopia información para brindar seguridad jurídica. Entonces, la información que las personas quieren que esté asegurada y que sea publicitada, ¿no? Y por lo tanto sea defendible, registros públicos la guarda.
O sea, tiene la guarda y todo eso es una data registral. Y es pública porque es de acceso público, es de acceso libre, es información libre. Entonces cualquiera puede acceder a esa información. Pero, ¿qué nos dice este artículo 2012, que es muy importante? Nos dice, comencemos por la parte final, dice, toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. El Estado peruano, el derecho peruano, las leyes peruanas suponen, presumen, ellas entienden que toda la información que está en registros públicos, nosotros la conocemos. ¿Eso lo entiende, subdelegado? Sí, ya me quedó más claro. Pero ¿qué dice al comienzo, delegado? Se presume sin admitirse prueba en contrario. O sea, nosotros podríamos decirle al Estado, no es cierto, yo no sabía eso, y te lo voy a probar. No, no se podría en este caso. No se puede en ese caso. Es una presunción que no admite prueba en contrario. Ahí en su cuaderno ponga presunciones legales 1 y 2. Presunción legal 1 no admite prueba en contrario. Presunción legal 2 sí admite prueba en contrario. En el artículo 2012 es una presunción iure et de iure que no admite prueba en contrario. En cambio, las presunciones que sí admiten prueba en contrario, uno le puede acreditar, uno puede presentar pruebas y demostrar que es falso lo que el Estado está suponiendo, lo que la ley supone. Ahora, delegado, si yo contrato con usted, yo le digo, le vendo mi casa y yo no soy propietario de esa casa y usted me paga el precio por esa casa. Y después de esto, usted dice, me han engañado, me han estafado, porque yo no sabía que Javier Huerta no era el propietario. ¿Usted podría tener esa defensa? Bueno, según ese artículo no, porque se presume que tengo conocimiento bueno, de la inscripción de quién es el propietario de dicha. Correcto, correcto. Entonces, como una persona diligente, como un contratante diligente, cuando yo le digo, yo, Javier Huerta, soy el propietario, ¿qué tendría que...? Porque usted sabe que existe la presunción. Yo no me voy a poder defender diciendo que no sabía, porque el Estado supone que yo sé. Entonces, cuando yo, Javier Huerta, le ofrezco en venta una casa, ¿qué tiene que hacer usted siendo diligente? ¿Qué tiene que verificar? ¿Y dónde tiene que verificar? En los registros públicos. Correcto. Entonces, usted va a tratar de igualar, de equiparar, de ponerse en esa posición en la que el Estado lo considera, ¿no? El Estado dice, usted sabe todo. Ya, entonces, como cuando contrato, el Estado supone que yo sé todo, entonces yo tengo que usar registros públicos y tratar de averiguar todo lo que se pueda, ¿no? Para verificar si Javier Huerta es o no es propietario. Así funciona ese sistema. ¿Me entiende hasta ahí, delegado? Sí, profesor. Ahora, le dije que hay otro tipo de presunciones, ¿no? ¿Cuál es en esta presunción no se admite prueba en contrario? ¿Y cuál es el otro tipo de presunciones? La presunción legal 2 en la que sí se admite prueba. Salvo prueba en contrario, que también existen en la ley. Ahí he puesto en el buscador salvo prueba en contrario. A ver, lea usted el 311. Para la calificación de los bienes rigen las siguientes reglas. Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario. O sea, todos los bienes se presumen que son de ambos cónyuges en un matrimonio, salvo prueba en contrario, salvo que alguno pueda probar que es un bien propio. Le damos al siguiente. Acá, lee este párrafo. Bien, sin embargo, el adquirente de buena fe de objetos no identificables, a quien se hubiere hecho entrega de los mismos, tiene preferencia sobre el tenedor de los documentos, salvo prueba en contrario.
Aquí el 914. Se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario. El 915. Si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario. Hay bastantes, ¿no? Las cuotas de los copropietarios se presumen iguales a lo prueba en contrario. O sea, si 4 personas compran un bien, son copropietarios, ¿correcto, delegado? 4 personas compran de manera conjunta un bien. ¿Qué son? Copropietarios, ¿correcto? ¿Y qué Así dice ese es. artículo? Se presume que son iguales, ¿qué cosa? Las cuotas. O sea, cada uno es propietario porcentualmente de cuánto. De una, bueno, en este caso sería de una parte igual, o sea, proporcional, ¿no? Si son 4, 25%. correcto. Y si fuesen 5, 20%. Salvo, prueba en contra, salvo que en el documento diga que uno es copropietario del 50% y el resto son copropietarios, ¿no? De 20, de 10 y de 20, ¿no? O sea, salvo que, si no dicen nada, si no hay prueba de lo contrario, son propietarios en cuotas iguales. ¿Ven? O sea, la ley señala esto. Es una forma son presunciones que admiten prueba en contrario. Pero la del 2012 no admite prueba en contrario. Profesor, ¿Listo? una consulta. Dígame. ¿Hay casos en donde los contratos están por encima de la ley? No. O sea, sí y no. Es que la norma jurídica tiene regulaciones que son obligatorias y tiene regulaciones que son facultativas. ¿Ya? Cierto. Tiene, entonces, por ejemplo, a ver, veamos acá. Volvamos estaba cerrando esto, pero vamos a volver. ¿Dónde está? Compartir. Aquí estamos. ¿Saben ustedes qué es un pacto o acuerdo? Digamos, el contrato se conforma de acuerdos, de pactos, ¿está bien? Entonces, a veces la ley señala, las cosas son de esta forma, cuando es facultativo. Las cosas tienen que hacerlo así, deben hacerlo de esa manera. Y cuando es facultativo te dice, coma, salvo pacto en contrario. O sea, salvo que las partes, la ley te dice, hazlo así. Bueno, salvo que tú quieras hacerlo de otra forma. Eso es una norma facultativa. Entonces, acá cambiamos de salvo prueba en contrario. ¿Qué le ponemos? A salvo pacto en contrario. O sea, salvo que haya un acuerdo diferente. Salvo pacto en contrario. Lea ahí, relator. El segundo párrafo lea, por favor, relator. ¿Se fue el relator? Dígame, profesor, ¿me habla a mí? Sí, subdelegado, lea, usted es relator. Ah, el subdelegado. Ya, o cualquiera, lea, ya estamos en los últimos segundos. Ya, ¿cuál artículo, profesor? 174. Ya, artículo 174. El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consista en una prestación divisible. Cumplida en parte la condición, no es exigible la obligación, salvo pacto en contrario. O sea, la ley te establece cómo deben ser las cosas. Pero dice, salvo que ustedes quieran acordar otra cosa. Eso significa salvo pacto en contrario. Entonces, ¿qué prepondera? Normalmente prepondera la ley, salvo que la misma ley te autorice a que tú acuerdes, a que tú pactes, a que tú contrates de modo diverso. ¿Qué dice acá 177? Usted mismo lea. Artículo 177. La condición no opera retroactivamente, salvo pacto en contrario. ¿Ven? Establece una disposición, salvo pacto en contrario, salvo que tú pongas en tu contrato otra cosa. ¿Qué dice acá? 946, ¿qué dice? El propietario de animal hembra adquiere la cría salvo pacto en contrario. ¿Ven? Así lo regula el Código Civil. Ah, ¿Ves? Salvo pacto en contrario. O sea, cuando no te pone eso y te pone deberá,
tiene que, es obligatorio. Y no te pones a hablar en contrario, ahí ya no puedes pactar en contra. Tienes que hacer como te dice la ley. Ok, profesor. Listo, ya estamos con la hora vencida. Y aquí, a ver, ¿qué hay en el chat? ¿Qué dice? Algo en el chat. Profesor, me tengo que retirar, porque tengo una fiesta. Ya, alumno, vaya con calma, no hay problema. Listo, vamos a cerrar. Entonces nos vemos la siguiente semana. Y hay que, delegados, bueno, el subdelegado, porque la delegada se fue ya, ¿no? Para recuperar clase, a ver si se puede hacer un día de semana o el próximo sábado, antes o después de la hora de clases. Tenemos que recuperar esas 2 horas, por favor. Profesor. Ya consúltelo con los alumnos. Listo, gracias, hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego, profesor, gracias. Gracias.